Salmo 106, la rebeldía de Israel. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, Señor. Comentario, pecamos. Esta sección inicia el relato de las 7 ocasiones en que Israel se rebeló contra Dios durante su peregrinación por el desierto. Véase 1 Corintios 10, 5, 6 para una explicación de este salmo. Versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Comentario, el punzante juicio de Pablo sobre las prácticas idólatras de la humanidad que cambiaba la gloria de Dios incorruptible está contenido en este versículo. Romanos 1:23, versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Comentario. Intercede por el pueblo de Dios para traer arrepentimiento y evitar el castigo, mostrando respeto por Dios. La postura humilde en el culto refleja humildad de corazón. Versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por las tierras. Se unieron hacia mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Comentario. Baal es el título que se aplicaba a cualquiera de los dioses cananeos. Peor era probablemente uno de los santuarios donde se adoraba a Baal. Se unieron, se refiere a la inmoralidad que cometió Israel con las prostitutas del culto de Baal. 1 Corintios 6, 16, 20, versículo 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Comentario. La existencia de demonios es confirmada por Pablo, 1 Corintios 10, 20. Versículo 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos.
Naciones. La desobediencia de Israel continuó en la tierra prometida, adoptando sus costumbres a las imperantes en las tribus paganas, la peor de las cuales era el sacrificio de niños. Versículo 40. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Comentario. Muchas veces se refiere a la era de los jueces, cuando Dios levantó repetidamente a libertadores de Israel. Versículo 44. Con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Comentario. Recógenos. El salmista escribe durante la era que siguió a la cautividad babilónica, cuando los judíos se dispersaron por todo el Medio Oriente. Riqueza literaria. Naciones. Los gentiles, los paganos, las gentes o pueblos. Esta es la forma plural que significa nación o gentil. Generalmente designa un grupo definido de gente visto desde la perspectiva externa de otro grupo, aunque ocasionalmente se refiere a Israel. Por lo general, Israel se opone enfáticamente. Se profetizó que Israel no sería contada entre las naciones, sino que moraría sola. Números 23:9. Ello no significa ausencia de continuidad étnica o racial entre los descendientes de Jacob, sino que Israel no debe ser considerada una nación más, sino el pueblo depositario de la herencia del Señor. Versículo 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Comentario. Bendito. Este versículo sirve como una doxología al libro cuarto, una de las colecciones de los salmos antiguos. El Salmo 106 continúa con el relato del precedente de manera diferente, presenta en forma realista el pecado de Israel y hasta su destrucción por Babilonia.